¿Cómo la están pasando por acá? Me dijeron como que tú no tenías miedo a hablar en la cámara. Y además de desestresarte, ¿qué más vienes a hacer? Se supone que... Dime, mi hermano, ¿a qué vienes a hacer aquí a la playa? Bueno, aquí en la playa lo que vengo es también a, entre otras cosas, a divertirme, pero entre otras cosas, a buscarme también 4 kilos, ¿cómo no? ¿Y cuál es la razón principal que usted cree que estemos rodeados de agua y que no haya pescado como tal? ¿Qué tal esto aquí? ¿Cómo les va? ¿Cómo hicieron para venir hasta aquí? A perro. ¿A perro, cotorro? A perro, de pedazo en pedazo. Luchando con la guagua. No, Candela, yo pensé que, bueno, por ahí adelante le estuve preguntando a las personas. ¿Cuál fue el trabajo que tú pasaste para llegar aquí o fue fácil? No, fue difícil. ¿Qué tal tú encuentras los precios por aquí? ¿Qué tal tú encuentras el ambiente, todo? Hoy en día tienes que coger y luchar, porque no hay de otra manera de buscarte la vida, ¿no? Las playas de Cuba son reconocidas mundialmente por su belleza natural. Miles de turistas visitan la isla cada año para vivir una experiencia única entre arenas blancas y aguas cristalinas. La hospitalidad de los cubanos juega un rol fundamental y a la vez es un gran atractivo, haciendo que las visitas en estas playas sean memorables y auténticas. Lamentablemente, la desidia y el abandono hacen gala en toda Cuba y Guaynabo no deja de ser la excepción. Edificios, parques, bibliotecas y otras instalaciones han sido olvidadas y vandalizadas. De camino a las máquinas que nos llevarán a la playa, tendremos que atravesar varias calles y avenidas principales. Daniel es un joven cubano de 16 años que maneja un bicitaxi para poder llevar el sustento de vida a su hogar. La juventud cubana se divide en 3 partes: los que ponen sus esfuerzos físicos para realizar el trabajo que muchos evitan, los que viven de sus negocios o de las remesas que le envían sus familiares del exterior, y los que pierden miserablemente el tiempo en las esquinas, refugiados en los vicios y en los malos hábitos. De estos últimos estaremos hablando en videos posteriores. Se trabaja para mantener un estilo de vida, para cubrir las necesidades básicas y darnos esos pequeños gustos que nos llenan de alegría. El trabajo digno, honrado e ilustrado es la base de todos los pueblos. En una Cuba donde se trabaja y se vive para comer, el sueño de Martí cada día se encuentra más alejado de la realidad. Cada día con más compramos menos y cada día con menos las familias cubanas intentan hacer más. Los tiempos difíciles muestran el verdadero carácter de las personas. Son muchos los jóvenes que vienen desde otras provincias a la capital en busca de oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida y la de los que dejaron atrás. Este sacrificio a veces conlleva dejar mujeres embarazadas, hijos pequeños, abuelos con una avanzada edad y padres que a veces no se encuentran en las mejores condiciones físicas ni mentales. De verdad que estás bajo aire, ¿no? Se siente aquí atrás que estás bajo aire. ¿Qué edad tú tienes, Yo, 16. 16. Esto viene siendo como una migración dentro de tu propio país. A todas estas, si no tienes dirección de La Habana, estás ilegal en la capital y corres el riesgo de que te regresen a tu provincia. A pesar de los idílicos paisajes y las hermosas playas que estaremos viendo a continuación, la vida en Cuba no es como muchos piensan, y eso es exactamente lo que vamos a estar viendo en este video. Y justo aquí vamos a coger la máquina para la playa. El día no está muy bueno que digamos. Nada, familia, vamos entrando al carro Guaynabo por acá, en breve les estaré contando.
hemos llegado a Guaynabo y por acá les voy a estar mostrando cómo está la playa, qué están haciendo las personas. Vamos a ver después más adelante qué encontramos de comer y nada, allá vamos. Vean la mayoría de estas casas, familia, como se han dejado destruir. Todo esto es zona de renta. Aquí las personas rentan sus casas para los extranjeros y para los mismos cubanos. De eso les vamos a estar hablando más adelante. Nada, familia, aquí están las personas en la vendedera, en la lucha. Aquí vienen las personas por la 400. Esto es lo lindo que aún nos queda en Cuba, familia. Vean las personas cómo arman sus casitas de campañas aquí. También vienen los que tienen carro acá a pasar un buen tiempo con la familia, ¿saben? Las personas. Vean qué cómico es Chihuahua. En esta parte claramente podemos ver cómo se acentúan las clases sociales. Aquí hay muchas personas que deciden traer las sombrillas de su casa, pero otras las alquilan. En esta área por acá donde están los carros, vemos con una especie de carpa, ahí están las personas tomándose su buen cóctel, comiendo su buena langosta, disfrutando de una excelente vista al mar en compañía de sus amistades y familiares. El costo de la cerveza en la playa va desde los 350 hasta los 400 pesos. Eso vendría siendo $1.50 aproximadamente. Aquí vemos muchas personas con neveras cargadas de cervezas. De este modo ahorran un dinero extra, ya que el costo real de la cerveza fuera de esta área marítima oscila sobre los 60 centavos en dólar. En pocos minutos llegaremos a la zona donde se reúnen a disfrutar las personas con más bajos recursos, el cubano promedio en nuestro país. Siéntense cómodos y tengan un vaso de agua a la mano porque los contrastes que les estaré mostrando no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Imagínense lo que es aguarecerse en un edificio en peligro de derrumbe a cambio de un poco de sombra. Hay varias maneras por las que pueden venir aquí a la playa y una es esperando la guagua, la 400, que cuesta 2 pesos en moneda nacional. Eso es menos de 1 centavo en dólar, muchísimo menos. Pero bueno, nada, está la parte que usan otros cubanos que toman el carro ahí donde les mostré anteriormente por 500 pesos moneda nacional en la calle Estrella y Águila, y ahí justamente se pueden tomar el carro por 500 pesos. Eso viene costando casi aproximadamente $2. Antiguamente toda esta playa se veía como que, tú sabes, un poco más limpia. Ahora vemos que las personas han descuidado esto, ¿sabes? Que tiran las latas, los desechos, las botellas. Es bueno que he visto en las redes sociales varios grupos de jóvenes que los fines de semana van a las playas y recogen toda la basura, hacen unas limpiezas y esas cosas, y eso lo apoyo, eso está de verdad que súper bien. Dime, ¿cómo la están pasando, familia? ¿Todo bien? ¿Qué? Todo tranquilo. ¿Cómo hicieron para poder venir hasta aquí, hasta la playa? Cogiendo un carro. ¿Cogiendo un carro? Y por ejemplo, ¿y la guagua, la 400 ya no funciona? No, eso no sirve. No, hay que coger carro obligado para acá. Ah, bueno, nada, familia, que tengan buena estancia y la pasen bien. Dígame, mi tía, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo está todo? ¿Qué vende? Pey, ¿Pey nada más? Wow, ¿y desde dónde usted viene caminando? de jamón bacon, ¿de qué tía? ¿Desde dónde usted viene caminando? Desde allá. Bueno, lo bueno de todo esto es que eso es muy buen ejercicio para la salud y usted se mantiene lo más bien. Para eso vengo. Ahí nada más. Caminar en la arena, fortalecerme las piernas y la circulación, porque no hay medicamento para la circulación. ¿No hay medicamento para la circulación? Bueno, yo le diría a usted que no hay medicamento para nada. Cuando tú vas al médico, los doctores te mandan a buscar el medicamento a que tú lo traigas de tu casa. Eso es lo que estamos viviendo. Ya muy escaso. Gracias a Dios. ¿Usted cree? Pero
ellos no nos pueden quitar el bloqueo. Si nos quitan el bloqueo, ¿sabes qué? Cuba hace así. Ah, ya. Bueno, nada, Y tía. con bloqueo hicimos 5 vacunas para el COVID. Sí. ¿Qué no haríamos nosotros sin bloqueo? Bueno, familia, ya ahí ustedes escucharon. Yo realmente no quise cortar esta parte del video, quise dejárselos ahí bien claro. Y esa es la mentalidad de muchos ancianos en el día de hoy. Vamos a seguir mostrándoles lo lindo de la playa. Esto es lo maravilloso que nos queda, lo que aún tenemos por acá, ¿sabes? La diversión y el entretenimiento de muchas personas que vienen hasta aquí y la pasan bien con la familia, con las amistades, con sus parejas. Y realmente esta es una playa súper bonita, es una lástima que se mantenga así de sucia, ¿ves? Varadero la mantienen limpia, ¿sabes? Hay un poco más de cuidado con la playa Varadero. Aunque déjenme decirle, en años anteriores yo visité aquí y esto estaba mucho más sucio, había mucha contaminación, la verdad. Lo difícil que se ha puesto el transporte, lo difícil que se ha puesto la situación, la escasez, la necesidad. No hay tantas personas como años atrás. Antiguamente aquí en toda esta área no se podía caminar. Ahora vemos que no es esa cantidad de gente, no se ve eso que antiguamente se veía, esa afluencia, no. Sí hay bastante personas, pero no en un sentido de mucho tiempo atrás, ¿ves? No hay comparación. Definitivamente no hay comparación, como tampoco la hay en los precios y en la calidad de vida del cubano, que cada día se ve más comprometida, dañada y deteriorada. Vean toda la maleza que se ha dejado crecer ahí. Pudieran haber muchas cosas, pero bueno, es un terreno que se ha dejado desaprovechar como muchos acá en Cuba. Por allá vemos un grupo de personas cantando las canciones de José José. Lo bueno y lo maravilloso que tiene el cubano, que a pesar de todas las carencias, la necesidad, el cubano es muy empático, el cubano es muy alegre, ¿sabes? Todas estas personas ahora mismo están relajadas, muchos de ellos siguen aún pensando en sus problemas, pero la gran mayoría están mirando el mar, están desestresándose, ¿sabes? La vida que se vive acá en las playas del este. No todo el mundo, por supuesto, que tiene poder adquisitivo para acceder a Varadero. Entonces, ¿qué hacen las personas? Vienen hasta aquí. En videos anteriores les estaba mostrando la playa de La Concha, que era una playa que le quedaba cerca relativamente a las personas que viven en playa, en Marianao, y no tenían que gastar tanto dinero ni tanto tiempo como tal en venir hasta aquí. El cubano a través de los años ha tenido que reinventarse una y otra vez para poder sobrevivir. Las neveras a base de poliespuma y madera son el ejemplo perfecto de ello. Vean toda esta contaminación que hay por acá. Vean, mi gente, estas cajitas se fabrican de las cajas de pollo, ¿saben? De las cajas de pollo y de otras cajas vacías. La mayoría de estas cajas se venden en 8, en 10 pesos en moneda nacional. ¿Ven? Y ahí meten el pollo, el congrí, la comida, ¿saben? El alquiler de las neveras artesanales se ha convertido en una práctica muy común en las playas de La Habana. Desde siempre la necesidad y la escasez han sido la gran fuente de invención. Y si por alguna razón no se pueden llenar las neveras de cervezas, pues se llena de hielo y se alquila por horas a quienes cuenten con las posibilidades. Y aquí es donde entra en juego la demanda y la oferta. Sin duda es un emprendimiento maravilloso que le ha salvado el día a más de una familia cubana. ¿Qué tal esto aquí? ¿Cómo les va? ¿Cómo hicieron para venir hasta aquí? Dale, que van a salir por YouTube. A perro. A perro, cotorro. A perro, de pedazo en pedazo. Luchando con la guagua. No, Candela, yo pensé que, bueno, por ahí adelante le estuve preguntando a las personas cómo la están pasando por acá. Todo bien, en familia, con la hermana, el cuñado, el hermano y todo bien. ¿Es la primera vez que ustedes vienen a la playa como tal o ustedes hacen esto de vez en cuando? No, casi todos los fines de semana hacemos esto. Normalmente, ¿qué tú encuentras aquí de atractivo? ¿Qué tú encuentras aquí de diferente a Varadero y a otras playas de por acá? Normal, no diferente porque casi todas las playas, tú sabes, son iguales, pero bueno, aquí viene y se descarga, está una playa sana, ¿viste? Que no hay tan mal ambiente como uno dice, ¿viste? Tenemos que descargar para acá en familia porque no
estamos aquí, ¿ves? Hay ciertas playas aquí como tal, como es Disco Arena, son playas que las personas evitan porque dicen que son playas conflictivas, que son playas que al final como que, tú sabes, ellos prefieren estar en Mar Azul o en áreas más tranquilas. ¿Tú has visto esto bueno, tranquilo, normal? Sí, esto es un lugar sano aquí, tranquilo. Bueno, aquí como ves, viste, estamos aquí ya. La gente baja ya por la tarde que no hay nadie en la playa, que está todo sano, ¿ves? Y ya bajamos para acá, que no hay tanta mal ambiente. Los precios como tal, dime qué te parece los precios por aquí, ¿una locura o...? No, esto es una locura ahora mismo, que te voy a hablar de los precios. Ahora mismo los precios sacan una locura en todos lados. Dime, dale, normalmente, ¿qué edad tú tienes? 17. 17. ¿Cuál fue el trabajo que tú pasaste para llegar aquí o fue fácil? No, fue difícil. ¿Fue difícil? Sí. Ponte del lado acá para que se vea el mar de fondo, que se vea bonito. Me dijeron como que tú no tenías miedo a hablar en la cámara. ¿Qué tal tú encuentras los precios por aquí? ¿Qué tal tú encuentras el ambiente, todo? Encuentro todo muy caro. ¿Todo está caro? ¿Es difícil para ti siendo joven, adolescente aquí en Cuba, costearte aquí las cosas, el precio de los refrescos, la comida, la cerveza, el transporte y eso? Sí, es muy difícil. Sí. Mira la cámara ahí para que te vean los suscriptores ahí. Mira, saluda ahí al canal ahí. Oye, gracias por el tiempo. Pero nada, familia, estoy aquí con dos barberos acá de Centro Habana, uno de los mejores barberos que están por acá. Dime, mi hermano, ¿qué tal es la vida como barbero aquí en Cuba? Ahí todo sabrosura, coordinando el personal como se debe, ¿me entiendes? Ahí, ready. Hermano, y a hacerte, ¿cómo es que tú resuelves las máquinas, las cuchillas, los repuestos, todas esas cosas? Tú sabes que a veces el cubano pasa trabajo y eso. Bueno, aquí tratando, se te dificulta un poco, pero le echamos ganas para adelante. Seguro. ¿Y qué tal la clientela? ¿Cómo están los clientes eso? Más o menos, ¿va creciendo, va en aumento, va mermado? No, ahí andamos duro ahora. Un éxito. Y el hermano por acá también, a ver el hermano. Dime qué tal a ti te va en la vida, en el business, en el negocio. En el negocio te va mucho mejor. Invirtiendo poco a poco, creciendo de cero. Claro, nosotros trabajamos ahí en Lealtad y Zanja ahí. Ya, mi hermano. Bueno, familia, los que ustedes quieran un buen corte de cabello, vayan a Lealtad y Zanja ahí a pelarse con los hermanos. Salud, familia, que belleza sobra. Nada, dicen que la vida es una sola y hay que vivirla. Aquí estamos en la parte más vacía de la playa. Esta es una cerveza, bueno, ¿de dónde es la cerveza esta? No sé. ¿Alemana? Un lager. Bueno, familia, no sé decirles de dónde es esta cerveza. Si ustedes saben, déjenmelo saber en los comentarios. En esta parte de la playa se observa un ambiente más tranquilo, más relajado. ¿Saben? Aquí como que se ve un poco menos de movimiento que donde estábamos. Bueno, este edificio que vemos por acá adelante nunca se le ha dado mantenimiento y vean la destrucción que tiene, vean que se ha corroído por el salitre. Es algo de loco, esto es increíble la verdad, que se dejen deteriorar y se pierdan todas estas cosas, familia. Wow. Vean esto. Aquí las personas se meten a hacer sus necesidades fisiológicas y para esto es lo que ha quedado todo este sitio, ¿eh? Todo esto fácilmente hubiese podido ser una obra de arte, hubiese sido una casa con vista al mar o un edificio con las mejores vistas a la playa, pero bueno, todo se ha dejado destruir, para nadie es un secreto. Y estos puentes que ustedes ven acá abajo, las personas van a coger sombra ahí, vienen los niños a empinar cometas. Y bueno, familia, déjenme saber en los comentarios qué creen de lo que han visto hasta ahora. Vayan dejando su like por ahí abajo. Las playas cubanas hoy en día, más allá de la relajación y el entretenimiento que nos ofrecen, son la vía de escape al estrés, los apagones, la falta de agua y otros males sociales que afectan drásticamente la calidad de vida del cubano promedio. Venir hasta aquí para los que viven lejos siempre ha sido un reto y a veces una odisea. Hoy en día es casi imposible por la escasa disponibilidad de transporte público y el encarecimiento de todo tipo de servicios. Por ponerlos al tanto de la situación, los fines de semana en la noche las posibilidades de tomar un taxi colectivo se asemejan a la de ganarse la lotería.
Las construcciones capitalistas que rodean estas playas paradisíacas se encuentran completamente descuidadas y abandonadas. Los vecinos de la zona comentan que algunos cuentapropistas han querido rescatar la majestuosidad de estos hermosos lugares, pero el gobierno no ha querido ceder, principalmente con los que se encuentran ubicados en las esquinas más privilegiadas. Quizás el Estado está esperando contar con los recursos suficientes para volver a darle vida a estas obras. Quizás estén a la espera de algún señor don pomposo. Déjenme saber ustedes qué creen en los comentarios. Bueno, estas aguas, esta arena que ustedes presencian por aquí, es una de las pocas cosas buenas que nos va quedando de nuestro país. Es un lugar donde vienen jóvenes y viejos a distraer su mente, a olvidarse de los problemas momentáneamente. Y realmente estas pequeñas cosas son las que tenemos que apreciar, las que tenemos que valorar. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las carencias, todas las necesidades que se viven en el país, venir un rato aquí, traer a la familia, traer a la pareja, sentarse a ver al mar, meditar, eso es algo que recomiendo, es como una terapia muy buena. Lo que ya ustedes saben, cuando se llega a la casa, es volver a la realidad, pero bueno, nada. Muchacha, una preguntita. Yo soy youtuber cubano. Quería preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a ti a venir a caminar aquí por la arena, mirar el mar y relajarte? Desestresarme ahora mismo. ¿Desestresarte? Sí. Ah, ¿tú eres cubana? Sí. Ah, porque es que te noto un acento así como que un poco raro, qué sé yo, entonces... No, cubana. Ah, ¿eres cubana? Sí. Ah, qué bien, no había visto una cubana así con unos afros así tan bonitos. Gracias. Ah, ya, sí. qué bueno. Yo dije, coño, vengo aquí caminando solo por la playa acá y veo a la muchacha, ¿no? Y digo, déjame hablar con ella porque está caminando así, se ve tan relajada, mirando el mar, marcando cada paso en la arena y digo, coño, así que vienes a desestresarte aquí. Sí. Y además de desestresarte, ¿qué más vienes a hacer? Se supone que a celebrar el cumpleaños de mi pareja. Ah, a celebrar el cumpleaños de tu pareja. Bueno, felicidades para tu pareja. Gracias. Bueno, nada, gracias por tu tiempo, gracias. De nada. Bueno, nada, familia, las personas acá vienen a desestresarse, como ya les estaba diciendo anteriormente, a mirar el mar, ¿saben? A celebrar una fecha específica y es lo que puede hacer el cubano. Como tal, estamos limitados de muchas cosas. Aquí en Cuba, ¿saben? Todo es difícil. Hasta venir hasta aquí se convierte en un problema para las personas por el hecho del transporte, del combustible, de las carencias económicas, de todas las cosas, ¿saben? Y entonces eso es algo que nos viene afectando de hace más de 6 generaciones atrás. Es un problema que cada día que pasa se agudiza. Algo con lo que tenemos que lidiar nosotros los cubanos. Pero bueno, nada, estamos aquí y las personas están disfrutando a su manera y eso es digno de admirar. Dime, mi hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo anda todo? Coño, qué bueno verte por acá, compadre. Sí, cómo no, cómo no. Por acá tenemos al mejor músico de toda La Habana, digamos que de toda Cuba, porque este hombre me lo tropiezo yo en todo momento y en toda ocasión. Dime, mi hermano, ¿a qué vienes a hacer aquí a la playa? Bueno, aquí en la playa lo que vengo es también a, entre otras cosas, a divertirme, pero entre otras cosas, a buscarme también 4 kilos, ¿cómo no? A desestresarte, a ver la gente pasar, a mirar el mar y esas cosas, porque la situación está bien dura. Yo te he visto a ti caminando por todas las calles de La Habana, te veo en los bares, te veo metido en el malecón, en los lugares. ¿Te acuerdas que te vi y hablamos que te iba a hacer una entrevista y toda la historia esa? De verdad que sí. Bueno, Me acuerdo. Ah, no, mi hermano, bueno, aquí estamos hoy y me alegra verte aquí, tú sabes, peleando, luchando. Bueno, saluda ahí a los suscriptores ahí. Saludos, amigos, saludos, muchos saludos. Mi gente, si ustedes se encuentran al hombre por la calle, una canción con él, porque el hombre de verdad que es bueno. Tírala ahí. Ahí nada más, seguro, el hermano. Gracias por el tiempo ahí. Hermano. Déjame ayudarte con algo aquí. ¿Cómo no puede ser? Déjame ayudarte con Hace algo. rato no te veo. Sí. Hace rato no te veo. Coge aquí el hermano. Dale, Oye, gracias, hermano. nos vemos ahí, te sigue por allá. Mira, hay bastante gente después que pasa la cosa de eso, ¿viste? ¿Está permitido pescar aquí?
Sí, la pesca deportiva se puede hacer, hay muchos tipos de pesca. Está la pesca deportiva de orilla, está la pesca deportiva de embarcación. Esta pesca deportiva está, ¿cómo se puede decir? Permitida, pero hay muy poco pescado. La plataforma está en cero, se puede decir. Hay sobrepesca porque se está cogiendo todo tipo de especies, chiquiticas y grandes, ¿me entiendes? Quiere decir que por eso está agotado en la plataforma cubana el pescado. Hay más gente pescando que Hay pescado. mucha gente pescando y acabando con trasmayo, con cosas, pero bueno, cada cual hace lo que puede. Pero la pesca deportiva está permitida en Cuba y ¿cómo se puede decir? Y cuando empieza la especie buena se coge pescado. Bueno, yo recientemente la verdad que estuve pasando por el malecón el otro día y vi varios letreros que decían prohibido la pesca submarina, prohibido la pesca, no sé a qué se refiere eso. Sí, la pesca submarina sí está prohibida porque ella lleva un tipo de licencia que ahora en Cuba no están dando ese tipo de licencia. La única que se puede pescar, pesca a orilla o pesca con embarcación que tengan permitido, como la pesca de las cámaras, eso no está permitido, la gente lo hace, pero la pesca submarina no está permitida, la gente lo están haciendo, pero porque ya no hay licencia para pescar submarino, ni para embarcaciones pequeñas, solamente para embarco y pesca de orilla. ¿Y cuál es la razón principal que usted cree que estemos rodeados de agua y que no haya pescado como tal en el mercado o en los lugares donde usted va, al sector privado, al sector estatal? ¿Qué usted cree que sea realmente el problema? Bueno, yo pienso que se esté exportando el pescado que haya en Cuba, porque hay bastantes lugares pesqueros y naves pesqueras aquí en Cuba. Se está exportando el pescado para resolverlo, para la situación que se pueda resolver, no sé, pienso yo, porque hay pescado, estamos en el Caribe, hay plataformas fuera del canto que se coge pescado de todo tipo, atunes, de todo, pero se está exportando o se está distribuyendo en los hoteles, turismo, no sé, pero hay pescado en el Caribe. Dime, hermano, ¿cómo está la cosa? Está en la venta de la uva, esta es una de mis frutas preferidas. ¿Cómo es la vida aquí en la playa aquí? ¿Cómo tú ves la cosa hoy? Hoy en día tienes que coger y luchar, porque no hay de otra manera de buscarte la vida, ¿no? Y robando ni nada puede ser robando, ¿no? No puede, claro, por supuesto que no. Es bueno apreciar que un emprendedor como tú está en la playa luchando, ¿me entiendes? Lo que hay muchos jóvenes aquí en Cuba perdiendo el tiempo, tú estás buscándote la vida honradamente y eso es verdad que se valora. Ahora bien, por ejemplo, en comparación ahora como tú ves las cosas y años anteriores, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia es que antes era más fácil la vida. Ahora tienes que ser un millonario para poder hacer y disfrutar de lo que tú quieras. Ahora todo se ha vuelto más difícil con el encarecimiento de los productos, con la inflación. Todas estas personas que a veces tú ves por las calles tratando de luchar, tienen que hacer el doble y el triple del esfuerzo que hacían hace unos años atrás, porque ya nada cuesta lo mismo de antes. Hay muchos productos, hay mucha variedad de cosas importadas, pero el poder adquisitivo es lo que está afectando el bolsillo de los cubanos de a pie. Y bueno, nada, hermanito, aquí te voy a comprar 2 racimitos de uva de eso. Gracias por el tiempo y agradezco de verdad que me hayas explicado cómo son las cosas realmente. ¿Quieres otro por los 300 pesos, Ya, igual, ya. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dale, igualmente, papá. Ya, eso solo se te va ahora en la otra esquina. Nada, mi gente, aquí hay 1000 pesos de uva. Vean esto. Pero bueno, nada, acá hay que ayudar a los emprendedores, mi gente, hay que ayudar, es muy importante ayudar, ¿sabes? Dios está mirando. Y bueno, nada, familia, ¿qué creen de todo lo que han visto en el video de hoy? Hemos estado recorriendo la playa de punta a punta, les he estado mostrando lo que piensan las personas, lo que hacen aquí en la playa y el trabajo que han pasado para poder llegar hasta aquí y tener algunos minutos de entretenimiento. Esta es la vida del cubano y este es el ratico que uno se escapa de la monotonía, que viene a mirar el mar, que viene a relajarse, ¿saben? Y es lo que podemos hacer nosotros. Así que nada, si les ha gustado este videito, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y quedarse para más videos. Nos vemos. Chao, Lin.